Hola, soy Laura Mascaró, bienvenidos a mi videoblog y a un nuevo episodio de La Biblioteca de Laura. En esta sección voy a hablar de libros que he leído, que me han gustado y que quiero recomendar. No voy a hablar de libros que no me han gustado porque eso pretende ser recomendaciones que sean útiles para vosotros. Voy a hablar sobre todo de libros de educación, también de libros de crianza porque de esto va el canal, pero también de libros de cualquier otro tema que a mí me hayan gustado, que me hayan inspirado y que me apetece recomendar. Y también, por supuesto, de los libros de ficción que estamos leyendo en voz alta a los niños. Ya sabéis que una parte importante de nuestro homeschooling es la lectura en voz alta, que la empezamos desde el nacimiento y en este momento es compartida entre los dos niños que tienen 1 año y 11 años. Y voy a hablar también de esos libros, sobre todo de los que más nos gusten, de los que disfrutemos leyendo y que piense que os pueden servir. Voy a empezar con un libro sobre educación, porque obviamente es lo que más me pedís, ¿no? ¿Qué libros hay que leer? Y quiero hablaros del libro How Children Fail, de John Holt, que es Cómo fracasan los niños. ¿Por qué? Este es un libro que, si te interesa la educación en casa, sin duda tienes que leerlo, tienes que conocer el trabajo de John Holt. Pero si te interesa la educación en general, si tus hijos van a la escuela o si eres profesor, yo pienso que todas las personas que están implicadas de una manera o de otra con la educación y con los niños en general, tienen que conocer esta obra. No solo este libro en concreto, sino toda la obra de John Holt. Ojalá todos los estudiantes de magisterio, pedagogía y todas estas carreras relacionadas con la educación leyeran y conocieran a John Holt. Este libro fue escrito en 1964 y todavía hoy, en 2016, teníamos mucho que aprender sobre lo que aquí se denuncia, podríamos decir. ¿De dónde sale este libro? John Holt era maestro de escuela, fue maestro de escuela durante prácticamente toda su vida, pero se fue dando cuenta de que algo estaba fallando en el sistema. Entonces, este libro surge de una etapa en la que él fue invitado como observador a las clases de 5º grado de un compañero suyo. Él lo que hacía era que durante el día se iba a la clase de su compañero a observar lo que allí pasaba. Él no intervenía, solo observaba. Y por la noche escribía sus impresiones, escribía lo que él había visto, lo que él se había dado cuenta que no estaba funcionando bien o que sí estaba funcionando bien, y luego se lo enviaba a su compañero, el profesor de esa clase. Entonces, a partir de esas notas es que surge este libro. De hecho, algunos de los capítulos son esas notas íntegras, que no se les ha cambiado ni una coma, de lo que él había observado y se lo relataba a su compañero, el profesor de esa clase. John Holt divide el libro en 4 partes, en 4 grandes temas, que son estrategia, la primera, miedo y fracaso, aprendizaje real y cómo fracasan las escuelas. Del libro yo destacaría 2 o 3 ideas fundamentales que fueron las que a mí se me quedaron aquí grabadas, que dije, esto es lo que está pasando y contra esto es contra lo que tenemos que, no me gusta decir luchar, pero tenemos que trabajar para cambiar esto o para evitar que siga pasando esto. Su tesis básicamente consiste en afirmar que lo que sucede en las escuelas no es lo que nosotros creemos que sucede o no es lo que creemos que debería suceder. Él tiene la teoría, después de mucha observación, o sea, toda su teoría se basa en su propia experiencia como profesor y en su observación de estas clases de otros profesores, ya un poco como desde fuera. ¿Por qué la primera parte se titula estrategia? Esta fue la primera de las ideas que a mí realmente me impactó y me dio que pensar. Él dice que lo que la escuela consigue con los niños es que se conviertan en estrategas, que ellos lo que hacen realmente, ellos no están allí para aprender, ellos no desean aprender, ellos lo que desean es, primero, pasar desapercibidos, cuanto más mejor, que no se note que están allí, que el profesor no les pregunte, que si les pregunta ellos den con la respuesta adecuada para que les dejen en paz, y aprobar los exámenes para ir pasando de curso y salir de allí cuanto antes. Entonces, por eso la primera parte es estrategia, porque dice que eso es lo que realmente
la escuela fomenta y consigue que los niños hagan. La segunda parte, miedo y fracaso, está muy relacionada con la primera, y es que él tiene la convicción de que los niños en la escuela básicamente pasan miedo. Y cuando uno tiene miedo, no puede aprender. Esto ya la neurociencia lo tiene comprobadísimo, que el miedo impide el aprendizaje, o al menos el aprendizaje como queremos en teoría que suceda. Y por eso es que hay tanto fracaso en la escuela, tantos niños a los que se les enseña una cosa, un curso tras otro, tras otro, tras otro, y al final se comprueba que no lo habían aprendido, que habían, como decíamos en la primera parte, desarrollado estrategias para ir pasando los exámenes, ir pasando de curso, pero eso no es aprendizaje. Y aquí es donde él desarrolla su teoría sobre lo que es el aprendizaje real, cómo aprenden realmente los niños o cómo aprendemos realmente los humanos, que es primero en un entorno amable en el que no estemos sometidos al miedo. Eso es lo primero que en la escuela no se da. Y segundo, él es un firme defensor del aprendizaje libre y natural. Él considera que la mayor parte de las cosas que se enseñan o se intentan enseñar en las escuelas, porque de hecho él dice que tú puedes intentar enseñar, pero el niño no aprende. El profesor enseña, pero el niño no aprende, que eso es lo que está fallando en la escuela. Pero él cree que la mayoría de las cosas que se intentan enseñar en la escuela, el niño las aprendería. Igualmente, de todos modos, las aprendería y las aprendería mejor si lo pudiera hacer libremente a su ritmo y en el momento adecuado para él. Eso es algo que los homeschoolers vemos clarísimo, pero en las escuelas todavía han pasado tantos años desde este libro y todavía las cosas se siguen haciendo igual. Y la última parte la tituló ¿Cómo fracasan las escuelas? Hay que aclarar, y él lo aclara, que él nunca culpabiliza a los profesores. No dice que los profesores sean culpables de este fracaso, que sean culpables de todo lo que se hace mal. De hecho, él también pertenecía al colectivo del profesorado y él dice, yo nunca me he sentido culpable, yo nunca voy a culpar a los profesores, pero sí somos responsables de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando en las escuelas. Y este giro a mí me parece muy, muy interesante. Primero porque es autocrítica desde dentro mismo del sistema. Yo, profesor, veo que estamos haciendo las cosas mal y procuro analizarlo para ver qué es lo que se hace mal, por qué está mal y cómo podríamos hacerlo mejor o bien. Pero sí es importante saber que uno tiene una responsabilidad. O sea, cuando tú eres profesor y estás trabajando con niños y los niños fracasan y el sistema fracasa y está claro que la escuela no está funcionando, obviamente tú tienes una responsabilidad. Igual que también la tienen los padres que mandan a sus hijos a ese colegio, los políticos que hacen las leyes y todos los agentes implicados en el sistema. Así que me parece muy interesante partir no desde la perspectiva de la culpa, de ir a atacar y a condenar, sino desde la perspectiva de la responsabilidad. O sea, estamos haciendo aquí un trabajo muy serio, estamos trabajando con niños, es un material muy sensible y lo estamos haciendo mal. Entonces, hay que revisar qué es lo que no está funcionando y eso es lo que Holt hace en este libro y en los siguientes que vinieron después. Entonces, ¿cómo fracasan las escuelas? Siguiendo con su tesis del aprendizaje natural y de que los niños de todos modos iban a aprender a leer, iban a aprender a sumar, iban a aprender digamos, los conocimientos básicos que todos podríamos estar de acuerdo en que son necesarios en esta vida y en esta sociedad, un niño los aprendería igualmente si estuviera inserto en la sociedad, que es lo que hacemos precisamente los unschoolers. Él dice que pasados los años, después de tantos años siendo profesor y después de tantos años observando y analizando qué está pasando en la escuela, él llega a la convicción de que el concepto mismo de escuela es erróneo. El hecho de pensar que puede haber o que tiene que haber unos lugares que estén como apartados del resto de la sociedad y apartados del resto de la vida, que son unos lugares donde específicamente se va a aprender y solo el aprendizaje sucede allí y solo allí puede suceder el aprendizaje, ese es el error. Es un error de base, de concepto. Por eso él después fue un gran defensor del unschooling y de hecho acuñó el término unschooling. Él dice, no tiene ningún sentido
separar a los niños del resto de la sociedad, separarles de la gente mayor de la que pueden aprender muchísimo, intentar enseñarles cosas que cuando estás en la sociedad las aprendes porque las necesitas y porque son interesantes, intentar hacerlo en un entorno artificial que además no es un entorno amable para el niño, por eso se crea este estado de miedo y por eso el niño se convierte en un estratega. Y además no tenemos en cuenta cómo aprenden realmente los niños. Él dice, básicamente la escuela funciona así. El profesor explica una cosa, el niño la recibe, el niño tiene que practicar en clase y en casa porque también tiene deberes, tiene que practicar y si no lo aprende y no lo entiende, se lo volvemos a explicar y le damos más práctica y más práctica y que trabaje más sobre lo mismo y de la misma manera y si no, se lo volvemos a explicar y si no, suspende. Y ese es el fracaso. ¿Pero de quién es el fracaso? ¿Del niño? ¿Del profesor? ¿Del sistema? ¿De todos? ¿Qué estamos haciendo mal? Él utiliza un símil que a mí se me quedó grabado a fuego, no se me va a olvidar nunca. Él dice, para rescatar a un hombre que se ha perdido en el bosque, primero tienes que llegar a donde está él. Y eso es precisamente lo que no está pasando en las escuelas. En las escuelas, cuando un niño se pierde, desconecta, deja de aprender, deja de entender, lo que hace el profesor es repetir el proceso. Te lo vuelvo a explicar, tú vuelves a practicar, te vuelvo a examinar y si sigues igual, repetimos el proceso o directamente te suspendo. Y eso es un fracaso de todo el sistema, pero sobre todo del profesor que no comprende o que por algún motivo no aplica esta estrategia de llegar a donde está el niño, ver por qué no está entendiendo, en qué momento se desconectó de tus explicaciones y de la materia y en qué momento dejó de atender, de entender y de aprender. Y una vez que tú llegas a donde está ese niño, puedes empezar a explicarle las cosas de una manera que él las pueda entender. Lo mejor de este libro, sin duda, desde mi punto de vista, es que está plagado de ejemplos reales. Está en cada idea que él expone aquí, te pone uno o varios ejemplos. Te dice, pues observé que esta niña en clase de matemáticas tenía que hacer estas operaciones y no lo entendía y te explica cómo se puede llegar a ese niño. Es que esa es la parte más interesante y la más práctica también. Ese hombre que se ha perdido en el bosque y tenemos que llegar a él para rescatarle, cómo aplicar esto a los niños y al aprendizaje. Así que mi recomendación de hoy es How Children Fail. Es muy difícil encontrarlo en español, no hay muchas ediciones de Holt en español, precisamente porque todos sus libros se basan en su experiencia como profesor de lengua y de matemáticas, y la parte de matemáticas sí se puede traducir fácilmente, pero la de lengua no, porque hay muchos ejemplos de las clases de lengua inglesa que en español o en otros idiomas no tendrían sentido, no servirían y en cualquier caso o habría que poner muchas notas del traductor o habría que buscar ejemplos equivalentes en español y eso es un trabajazo que supongo que nadie está dispuesto a hacer. Así que no sé si podéis encontrarlo en español, no sé quién lo editó, si está descatalogado, la verdad es que lo siento pero no tengo ni idea. En inglés sí se puede encontrar, How Children Fail de John Holt. Os animo a leerlo tanto si educáis en casa como si no educáis en casa y sobre todo si sois profesores. Por favor, leed este libro y procurar verlo no como una crítica a vuestra labor, sino todo lo contrario, más bien como una crítica constructiva para que seáis conscientes de la responsabilidad que tenéis y de que a pesar de que a veces parece que lo tenéis todo en contra, que tenéis a las leyes en contra, a la sociedad en contra, que no se os valora, que tenéis las manos atadas para innovar y todo eso, hay mucho que podéis hacer cuando vosotros trabajáis con vuestra clase y cuando vosotros trabajáis uno a uno con cada niño. Hay mucho que se puede hacer y aquí vienen algunas ideas maravillosas. Muchas gracias por verme. Si habéis leído este libro, por favor, dejad un comentario con vuestra opinión, si os gustó, si lo recomendáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis que hable de algún libro en concreto o queréis saber qué recomiendo sobre algún tema concreto, también nos podéis dejar un comentario o enviar un email a info@lauramaspero.com y en próximos episodios hablaremos de esos libros que recomendamos. Muchísimas gracias, suscríbete al canal y dale like al vídeo.